Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a iniciar lo que es el segundo día de lo que es este tema de infecciones urinarias en embarazadas o infecciones urinarias en gestantes, ¿no? Bien, ayer avanzamos, bueno, voy a ampliar esto. ¿Ve? Ayer avanzamos con lo que es, pues, conocer los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo, ¿no? Cómo estos cambios pueden inducir a lo que es las infecciones urinarias, pero son cambios que se necesitan porque el cuerpo humano tiene que estar adaptado para un embarazo, para recibir un embarazo, ¿no? Y son necesarios estos cambios, por eso se dicen cambios fisiológicos, ¿no? Los cambios normales que se necesita para tener que compensar el peso de lo que es el crecimiento uterino, ¿no? A medida que va avanzando el embarazo, pues necesita que los otros órganos también estén preparados porque hay un embarazo de por medio que se convierte en el dominante y que quiere llegar al término, quiere nacer en buenas condiciones. Por eso que se dan todos estos tipos de cambios, tanto anatómicos como a nivel hormonal, ¿no? Esta hormona que resulta ser tan importante durante toda nuestra vida. Y los estrógenos y las progesteronas son hormonas femeninas, ¿no? Que nos ayudan, nos mantienen bien en condiciones. ¿No? En el caso de los estrógenos, ellos son los culpables de nuestro envejecimiento. Ellos son los culpables, ¿no? De que a nosotros nos ocurra una menopausia, porque eso es el caso de las mujeres. Tenemos que llegar a ello, ¿no? Cuando los estrógenos ya dejan de funcionar porque los ovarios ya empiezan a disminuir de tamaño, los ovarios ya no trabajan porque son ellos los que empiezan a dar las hormonas femeninas, ¿no? Y ya llega un final, o sea, no es toda la vida, va a funcionar por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a disminuir, empezamos nosotros con el tema del envejecimiento. O sea, y empieza a molestarnos todo, ¿no? Con la hipertensión, con el funcionamiento de lo que son los huesos, empieza a las dolencias, empiezan una serie de problemas que han tenido que ver con muchísimos los estrógenos. Por eso les comento que en nuestra vida, en el caso de nosotros las mujeres, pues tiene que ver muchísimo lo que es esta hormona estrogénica, ¿no? Igualmente, la progesterona se hace presente en el embarazo. La tenemos desde que empieza el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, mira, desde qué momento empieza a funcionar esta hormona y se hace mucho más presente cuando hay un embarazo. Si esta hormona disminuye y hay un embarazo de por medio, empiezan a aparecer las complicaciones, ¿no? Como lo que es una amenaza de aborto. Entonces, nos debemos a lo que son estas hormonas, estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces, aquí la que domina, la que manda, en la mayoría de los casos es la progesterona. En un porcentaje disminuido en el embarazo son los estrógenos, pero claro que están presentes, ¿no? Como en el caso del cambio del pH vaginal. Va a estar presente los estrógenos para poder, pues, tener, no, mantener una flora en condiciones, ¿no? Y que pueda, pues, no favorecer el ingreso de lo que son los gérmenes. Cuando este estrógeno disminuye y este pH se eleva, es donde empiezan a aparecer una serie de gérmenes, ¿no? Y dentro de ellos, pues, el Escherichia coli, que es el culpable de las infecciones urinarias, no solo en embarazadas, sino de las no embarazadas, de las mujeres que no están embarazadas, también es culpable esta bacteria muy fuerte, muy resistente y que resulta a veces muy, pero muy complicado poderla combatir. Todos sabemos que las bacterias cambian. Todos sabemos que las bacterias pues son muy mutantes, muy resistentes, ¿no? Y en el embarazo, pues esta bacteria está presente. En la mayoría, en el 80% de las bacterias, de los uricultivos positivos, el germen presente es el Escherichia coli, ¿no? Por eso se dice culpable de ocasionar infecciones urinarias. ¿No? Bien, entonces todos estos cambios que se dan durante el embarazo tienen un porqué, ¿no? Quieren mantener el embarazo. No se dan porque quieren darse, no, se dan por un motivo. Y aquí tiene motivos, dos motivos, ¿no?
el de mantener el embarazo, llevarlo al término, y el de tener que la mujer esté, en condiciones, o sea, sin ningún tipo de problemas para que su embarazo pues llegue al final y ese bebé nazca como debe de nacer, con el peso ideal, con una piel también adecuada, porque también tiene que ver todo esto, si es que ingresa el germen y rompe las membranas uterinas, ¿no? Ingresa y va a ocasionar también problemas a nivel de la piel del feto. Mire, todo lo que puede suceder o todo lo que puede ocasionar una bacteria, ¿no? Así como tenemos esta bacteria de la Escherichia coli que nos afecta muchísimo a nivel de lo que es el estómago, así tenemos la Helicobacter pylori, que es la bacteria culpable de ocasionar gastritis. También existe otros tipos de bacterias, ¿no? No solamente Helicobacter, no solamente Escherichia coli, sino otras, pero las más dañinas, las que nos ocasionan muchísimo, muchísimo malestar, es la Helicobacter pylori y la Escherichia coli, ¿no? Y aquí en el embarazo, pues está presente lo que es esta Escherichia coli, ¿no? Bien, por allí ayer hubieron preguntas como, ¿cuáles son las causas de una infección urinaria? Pues estos cambios y también la presencia de este tipo de bacterias, ¿no? Son las respuestas para ello, para nosotros poder dar la información a nuestra paciente, ¿no? ¿Qué nos afecta? En el caso cuando le sale un urocultivo positivo, ¿no? ¿Quién está presente allí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Las indicaciones, las recomendaciones tienen que ser precisas, ¿no? Para que la paciente no se confunda, para que la paciente nos entienda. El tener que utilizar términos apropiados de acuerdo a nuestra paciente. Recordar que toda paciente que llega a nuestros consultorios, ¿no? Tienen una educación en la que no está, pues, a veces, a ver, no han terminado la secundaria, no tienen idea de todos estos cambios que se producen. Entonces, a veces utilizamos unos términos médicos en los que es difícil para ellas poderlas entender. El estado emocional con la que ellas cursan, ¿no? Se ven muy opacadas para poderles preguntar. Entonces, se van con eso, con esa duda, ¿no? Tienen miedo, tienen vergüenza a preguntar y se van diciendo, me ha explicado la obstetra o el obstetra, pero no le entendí. Y ahí es donde vale lo que es la retroalimentación, ¿no? Decirle siempre a la paciente, ¿me entendió usted? ¿No? ¿Tiene alguna duda? Por favor, pregunte, ¿no? Porque llegan muchas veces, ¿no? De los hospitales, de otros centros, porque bueno, aquí tenemos muchos centros que prestan atención a las embarazadas, en las que hablan de esta manera, utilizando los términos en los que nosotros como profesionales de salud lo entendemos, pero no las pacientes, ¿no? No todas las pacientes son capaces de entender estos términos porque ya no han estudiado nada de lo que es salud. Entonces, hablarle, ¿no? Está presente hormonas como estrógeno, progesterona, que eso sí lo pueden entender, pero no estos términos como diciendo, pues, esta bacteria, ¿no? Utilizar el Escherichia coli, esta bacteria es la culpable, no te lo van a entender, pero sí le podemos decir, existe una bacteria, ¿no? Que es la culpable de ocasionar las infecciones urinarias y como el embarazo ha sufrido, los órganos han sufrido todo un cambio porque hay un embarazo de por medio, entonces para la bacteria es fácil atacar. Todo le favorece, ¿no? Todo está en sus manos para la bacteria. Por eso ataca y ataca y ataca, ¿no? En el caso de las bacteriurias, explicarle qué es una bacteriuria. De repente no entienden esos términos como bacteriuria, ¿no? Entonces le podemos decir la bacteria en orina, así de fácil, ¿no? Existe, por eso se dice infección urinaria, porque está afectada, o sea, allí en lo que es la orina está la bacteria y eso va a avanzar, ¿no? Si nosotros la dejamos allí, que esa bacteria esté allí, luego va a avanzar, se va a ir subiendo, ¿no? Y va a poder llegar hasta lo que son los riñones y ahí la complicación es mayor.
Utilizando los términos simples, pienso, creo, o mejor dicho, estoy segura que las mujeres embarazadas, sobre todo las adolescentes, no van a entender, ¿no? Entonces, todos estos cambios anatómicos influyen en lo que son las infecciones urinarias, ¿no? Eso lo vimos ayer, solo estoy haciendo un pequeño repaso para poder continuar, ¿no? Cómo se incrementa lo que es el riñón, porque aumenta lo que es la vasculatura. Entonces, por eso el riñón también se tiene que incrementar de tamaño para poder compensar el aumento de la circulación sanguínea. Hay una dilatación de los uréteres precisamente porque hay un embarazo y sobre todo lo que es el derecho, ¿no? Por eso le digo, lo que es la anatomía humana, lo complicada, pero importantísima, interesantísima, ¿no? La anatomía humana y sobre todo cuando hay un embarazo, ¿no? ¿Cómo se dan estos cambios, ¿no? Para que ese embarazo pues termine bien y empieza pues una serie de molestias por este hidrouréter. Así se le llama, hidro, ¿no? Porque hay una retención ahí de lo que es la orina. Por eso, ahí están las bacterias, ¿ves? Porque se retiene ahí la orina. Y a veces las embarazadas nos dicen pues ciertas molestias en el que nosotros no le tomamos importancia, ¿no? En el primer trimestre, muchas de ellas dicen, sí, una pequeña molestia a nivel del lado derecho, ¿no? A medida que va avanzando el embarazo, esto va incrementándose. Entonces, la molestia va avanzando y ellas te van diciendo, sigo teniendo esa molestia. Y nosotros le decimos, bueno, eso es por el embarazo. Y ya, que luego ya se va a acomodar, ¿no? A veces decimos, está porque está la cabeza del feto allí, porque el feto ha tomado esa postura y por eso que sientes esa presión, esa molestia, ¿no? ¿Y cuál es, de qué le decimos? Hacia el lado izquierdo. Gire usted o duerma usted hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero no es esa la causa. La causa puede ser porque hay un hidrouréter, ¿no? Como está lleno, edematizado, por utilizar otra palabra, hinchado, lleno de líquido, entonces molesta, pues. Claro que tiene que ocasionar una molestia. Es como cuando nosotros tenemos un edema en manos, nos va a ocasionar una molestia, ¿no? Si hay un edema en mano, no podemos cerrar la mano. Hay un edema en manos, nos duele, nos incomoda, nos fastidia. Igualito es adentro. Dentro de lo que es la parte del riñón uréteres, está uno de ellos, el derecho, inflamado, hinchado, lleno de líquido. Por eso se dice hidrurete y por eso sienten la molestia, ¿no? Pero nosotros decimos otras cositas, por supuesto, ¿no? No es porque no sepamos, sino porque muchas veces queremos que la paciente se olvide de esa molestia, se olvide de ese fastidio, ¿no? Y allí está, en ese hidrouréter, ¿no? Dilatado, lleno de líquido, muchas bacterias. No es que esté sin nada, está con bacterias. Y si esto logra subir más y más arriba, se va a convertir ya en lo que es una pielonefritis. Mientras esté en la vejiga, todo lo que son los gérmenes, las bacterias y todo es una cistitis, ¿no? Porque estamos hablando de vejiga. Pero cuando va avanzando, avanza, sale de lo que es la vejiga, ingresa, se va a convertir en una pielonefritis y la complicación es mayor. Entonces nosotros tenemos que combatir cuando hay una bacteriuria asintomática. ¿Y cómo nosotros sabemos que hay una bacteriuria? Pues con un uricultivo, sino que nosotros nos mandamos a hacer uricultivos en lo que son los análisis, ¿no? En lo que es todos los análisis de las gestantes, cuando llega a nosotros a la primera consulta, mandamos una batería, pero no es un urocultivo, es un análisis simple de orina. Y como la paciente no presenta síntomas, no podemos detectarla. Solamente con el urocultivo lo podemos detectar. Aquí en lo que es Lima, lo que es Perú, eso es el protocolo cuando la paciente se acerca a nosotros para sus controles prenatales. En otros países, el protocolo, ¿no? Desde el primer trimestre es un análisis de orina, pero a medida, a partir del segundo trimestre, empieza con el urocultivo. ¿Cuál es el fin? Detectar una bacteriuria asintomática.
a partir de la 12ª, 16 semana, esto se incrementa mucho más. Por lo tanto, ellos empiezan a partir del segundo trimestre, ¿no?, del embarazo a enviar un urocultivo en vez de un análisis de orina. Entonces, de esa manera detectamos la bacteriuria asintomática, ¿no? Y podemos, pues, combatirla a tiempo y no dejar que se quede allí como y viviendo en ese reservorio que le favorece totalmente la vejiga, ¿no? Allí está en su hábitat el Echerichia coli o cualquier otro tipo de germen. Le gusta estar allí, está ahí, porque la mujer embarazada va a miccionar constantemente, pero no elimina totalmente la orina. Se va a quedar allí. Entonces, es lo que se llama un reservorio, ¿no? Entonces, la contaminación es mayor porque tiene, pues, el germen donde vivir, ¿no? Entonces, no presenta, en este caso, no hay síntomas. Entonces, a medida que va avanzando el embarazo y va comprimiendo el útero hacia lo que es la vejiga, el germen va a avanzar y va a llegar a lo que son los uréteres, ¿no? Entonces, nosotros seguimos con la embarazada que no presenta ningún síntoma, porque no lo hay, pues, no lo hay, ¿no? Y no podemos dar un tratamiento porque la paciente no presenta ningún síntoma. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, tenemos un análisis de orina negativo, ¿ah? Análisis de orina negativo, seguimos con la paciente. ¿Y por qué no tiene síntomas? A medida que va avanzando este embarazo y llega a lo que es la 27, 28 semana de gestación, la mujer empieza a aparecer con síntomas, ¿no? Y ya con una amenaza de parto prematuro, porque esa bacteriuria no se detectó a tiempo. No hubo un urocultivo y por lo tanto ese germen continuó. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando llega la paciente con un RPM, ¿no? Con una ruptura prematura de membranas. ¿Quién lo ocasiona en la mayoría de los casos? 80-90%, una bacteria. Y esa bacteria es la Echerichia coli, ¿no? Que se pudo detectar con un urocultivo a partir de la 9ª, 10ª semana de gestación, pero no se hace eso. Por eso les comento, este es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Urocultivo simple, nada más desde el primer trimestre. Negativo, ya no volvemos a enviar otro. Sin embargo, está allí la bacteria, ¿no? Que empieza a aparecer con mucha más fuerza porque ya subió y ya presenta síntomas, como les decía aquí en lo que es los tipos de infecciones, ¿no? ¿Ves? Cuando ya hace una cistitis, es que aparecen todos los síntomas, ¿no? Como un tenesma vesical, como una piuria, en ocasiones hematuria, disuria, polaquiuria. Todos esos síntomas presenta la paciente, porque la paciente me duele para miccionar, orino constantemente, pero gotitas. Siento como que la orina me quema, ¿no? Me arde. Entonces, ahí estamos pensando que es una cistitis. ¿Ves? Pero para poder detectar que hay una cistitis, tuvo que haber una bacteriuria. De hecho, que tuvo que haber una bacteriuria, ¿no? De hecho, que tenían que haber bacterias allí, que no fueron detectadas. Entonces, ya cuando presenta síntomas, es una cistitis. Y mucho más cuando la paciente ya empieza a presentar lo que es fiebre, el dolor a nivel de lo que es que quiero jalar esto. A nivel de lo que es el cuerpo, ¿no? Ya estamos hablando de una pielonefritis. ¿Eh? Cuando era tan fácil, ¿no? Detectar una bacteriuria cuando el embarazo estaba, pues, en 10 semanas, 12 semanas, ¿no? Era fácil por un urocultivo, ¿no? Entonces, aquí, con todos los estudios que ustedes puedan mirar, con todos los estudios que ustedes puedan revisar, ¿no? Sobre las infecciones urinarias en embarazadas que hacen las colegas, todas llegan a las conclusiones como y recomendaciones, ¿no? Debería de hacerse un urocultivo a las mujeres embarazadas. Recomendaciones, ¿no? Porque has hecho un estudio y tú en el estudio has encontrado que si nosotros mandamos a hacer un urocultivo desde el primer trimestre de embarazo, podemos detectar lo que es las bacterias en orina, ¿no?
Entonces, las recomendaciones siempre en todos los estudios, pero bueno, no hay un protocolo así, no lo hay. Como tampoco no existe un protocolo estandarizado, un protocolo en el que manejemos todos los hospitales, ¿no? Que MINSA se pronuncie y diga, pues existe un protocolo para las infecciones urinarias, por lo tanto todos deberían de hacer lo mismo, todos deberían de indicar lo mismo, ¿no? Así como nos dice que hay un protocolo para lo que es los controles prenatales, que tenemos que mandar esta carga de exámenes, esta batería de exámenes, ¿no? Entonces debería existir también el protocolo de las infecciones para el tratamiento de las infecciones urinarias trimestre por trimestre, ¿no? Entonces todos actuaríamos bien. Y el orucultivo presente allí, ¿no? Cuando a la mujer embarazada le sale un análisis de orina negativo a partir de las 12ª semana de embarazo, quiere decir a partir del segundo trimestre, poder enviar un urocultivo y así se detecta la bacteria. Y no esperamos pues que llegue a tener serias complicaciones, ¿no? Hay estudios en los que refleja muerte fetal. ¿Culpable quién? Una infección urinaria. Mira, puede ocasionar muerte fetal, ¿no? Puede ocasionar un daño terrible a nivel de los riñones de la mujer. Todo lo que podemos nosotros evitar simplemente con un urocultivo. Pero esto de las infecciones urinarias lo venimos estudiando de hace años, de hace muchísimos años, ¿no? El tener que encontrar cuál es la forma ideal para poder evitarlas o para poderlas detectar tempranamente. Tengo más de 25 años de egresada y recuerdo que las infecciones urinarias, en aquella época que hacía mi internado, ¿no? Había una batería de medicamentos para combatirlas cuando llegaban con RPM. Entonces decía, saque los análisis. Todos los análisis salían positivos. Bueno, entonces existían 3 medicamentos. Dice, este es el protocolo del hospital en el que hay que actuar. Y mandábamos 3 medicamentos, me acuerdo muchísimo, ¿no? Cuando no era así, el utilizar tantos medicamentos para combatir un germen, o sea, para combatir una bacteria. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? En el caso de la Helicobacter pylori, no nos mandan 3, 4 ni 5 pastillas juntas, nos mandan un tipo de pastilla por un determinado tiempo, no es que tengamos que tomar toda la vida, ¿no? En el caso de esta gastritis ocasionada por la Helicobacter, el omeprazol por un determinado tiempo, pero no es porque te lo vas a tomar toda la vida, ¿no? Hay un estudio que dice un paciente lo tomó por 25 años el omeprazol y le ocasionó otro tipo de problemas, ¿no? Es que no está indicado para toda la vida. Igualmente es el tema de las infecciones urinarias. No es que esté indicado para toda la vida. El tratamiento es 3, 5, 7 días, máximo 10 días cuando estamos hablando de una recurrente o de una pielonefritis, pero no es para toda la vida, ¿no? Entonces, hay problemas con las indicaciones de los medicamentos, ¿no? No se puede tomar un medicamento, hay excepciones, por supuesto, con pacientes hipertensos, ¿no? Con pacientes diabéticos, esas son excepciones, porque allí sí tienes que tomar sí o sí la medicación para poder controlar. Pero en el caso de una bacteria, es que la bacteria no puede vivir todo un tiempo provocándote problemas. Imagínense que tengan una bacteria ahí provocando problemas años de años, de años, de años. Eso no puede ser. Entonces, las bacterias se tienen que combatir, a la bacteria se le tiene que matar, pero en un lapso, ¿no? Un lapso de máximo de 10 días. No las puedes tener mucho tiempo porque te perjudican muchísimo. Y en el caso de las mujeres embarazadas, ocasiona los problemas pues con el feto, ¿no? Imagínense el RPM, provoca infecciones urinarias. Mujeres que llegan con RPM de hace una semana perdiendo líquido y perdiendo líquido. Imagínense el feto cómo está. ¿Puede vivir un feto sin líquido? Cuando hablamos nosotros del líquido amniótico. ¿Qué es lo que hace el líquido amniótico en el feto? ¿Cuál es la función del líquido amniótico en el feto? Lo cubre, lo protege, ¿no? El feto está en algo estéril, limpio, y no solo eso, tiene una serie de vitaminas y minerales que también lo están nutriendo. Y sobre todo, tiene ese sebo, eso que lo protege de todo. Pues,
Por eso nace el niño lleno de grasita y todo lo demás, porque está protegido. Pero cuando empieza a faltarle el líquido amniótico y el germen ingresa, empiezan a haber las infecciones. Entonces, el feto ya no está en las condiciones que debería de estar. Por eso que nace muchos de ellos con algún tipo de problema, ¿no? Esta chica que es considerada la mujer más fea del mundo, vivió los 9 meses de embarazo su madre sin líquido amniótico. Y esas son, ¿ves? Esas son eh, lo que ocasionó en ella. Totalmente, no ha tenido ningún tipo de protección y le ocasionó todo un daño, o sea, no solamente a nivel de cara, sino de todo su cuerpo, ¿no? Niños que nacen que han tenido muchísimo líquido amniótico, como en el caso del polidramnios, ¿cómo nacen estos niños? Niños que tienen poco líquido amniótico, ¿cómo nacen estos niños? Entonces, el líquido amniótico pues resulta ser importantísimo durante el embarazo, pero cuando ya se produce el RPM, empieza a perder líquido. La mujer le preguntamos, hace una semana, imagínense una semana perdiendo líquido. ¿Cómo ha estado ese feto allí? ¿Ah? Mujeres que no se controlan el embarazo, mujeres que no han recibido ninguna charla, ¿no? Mujeres que no tienen ni idea de cuáles son los signos de alarma, no saben distinguir entre lo que es una pérdida de líquido con un flujo vaginal, no lo saben porque ellas no han recurrido a un control prenatal. Y si han recurrido a un control prenatal, nadie se ha tomado la molestia en decirle, ¿no? Que hay que saber distinguir entre lo que es líquido amniótico y flujo vaginal. No lo saben, la mayoría de las mujeres no lo sabe, y mucho menos lo que son las adolescentes, ¿no? No saben hacer ese tipo de diferencia, ¿no? Es como enseñarles a las adolescentes en el momento en que van a ovular, cómo reconocer un óvulo. ¿Ves? Eso es enseñanza. Hay que enseñar, ¿no? Pero bueno, no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Entonces, las mujeres llegan a un final sin tener ningún tipo de conocimiento, ¿no? Por eso le digo, llegan con un RPM y de hace una semana, ya con un feto que está pues teniendo sufrimiento fetal, porque ya no hay casi nada de líquido y se puede comprometer el cuadro, ¿no? Bien, entonces, tipo de infecciones urinarias se puede presentar. La bacteriuria sintomática está presente en casi todas las mujeres embarazadas, ¿sí? En el 80 al 90% está presente la bacteriuria sintomática. Que se complique con una cistitis es porque no hemos logrado detectar la bacteriuria. Y si sigue es porque la cistitis no ha sido tratada como debe de ser. Si no damos el tratamiento ya como debe de ser en la cistitis, va a continuar en una pielonefritis, ¿ya? Y lo que es la hospitalización de la paciente, ¿ya? Entonces, factores de riesgo, que ayer habíamos hablado también sobre ello, ¿no? Existen muchos factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos, les hablaba y les comentaba, el medio socioeconómico, ¿no? Cómo influye lo que es la economía en lo que es el embarazo de la mujer. Cómo influye el estado de ánimo de la mujer embarazada. Es algo que no veo aquí y esto lo he sacado de un estudio, ¿no? Cómo influye, al menos la que trabajamos con adolescentes o con todo tipo de edad de las mujeres, influye muchísimo el estado de ánimo, por eso se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Indica que por su estado emocional, ¿no? propio de una mujer embarazada, porque esto es normal, hay hormonas presentes que hacen pues que la mujer se vuelva muy, por decir, muy débil, ¿no? Cualquier cosita que tú le digas se va a emocionar, va a llorar, ¿no? Y eso influye en el embarazo, porque según se dice, todo lo que la mujer pasa, también lo pasa el feto, ¿no? Si la mujer llora, el feto también va a estar triste. Si la mujer ríe, el feto también se va a reír, ¿no? Entonces, el estado emocional influye muchísimo. Una mujer que no tiene que comer porque su economía es muy baja, va a estar triste, ¿no? Porque no tiene que comer y aparte de ello, va a estar débil, ¿no? Entonces se convierte en un gran factor de riesgo.
porque puede provocar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, lo emocional que no está aquí influye y es un factor de riesgo importantísimo en las mujeres embarazadas, ¿no? También no solo eso, la mujer al estar con la defensa bajas, ingresa el germen, ¿ves? Ingresa esta bacteria. Esta bacteria está ahí preparándose para ingresar y poder estar feliz de la vida, ¿no? Por eso, espera, no debería de llamarse una bacteria, sino debería de llamarse como lo que son estos otros tipos de hongos, que son oportunistas, ¿no? Como este tipo de hongo que se le llama, son oportunistas porque están esperando la oportunidad